Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Bogotá. El fiscal Francisco Barbosa le habló alto y claro al presidente Petro por la grave ola de violencia que atraviesa el departamento del Cauca. Lanzó duras críticas a las políticas del actual gobierno. El departamento del Cauca y Colombia en general enfrentan una grave ola de violencia. Hace unos días 5 personas fueron asesinadas y los responsables, según las autoridades, serían integrantes de las disidencias de las FARC, aunque los insurgentes lo niegan. Lo cierto es que esa masacre se convirtió en la número 93 del año en Colombia, cifra que ascendió a 94 durante el fin de semana de Navidad. En ese mismo fin de semana, un alcalde, el de Guachené, Cauca, fue asesinado y pancartas de las disidencias aparecieron en las llamadas goteras de Bogotá. Además, el mismo ejército denunció que los guerrilleros estarían regalando juguetes a los niños en el departamento del Huila, con el objetivo de seducirlos, adoctrinarlos y eventualmente reclutarlos. Por si fuera poco, el martes el máximo jefe del ELN volvió a condicionar el acuerdo para suspender secuestros a la financiación de ese grupo armado ilegal. La situación de orden público en Colombia parece estar saliéndose de control y por eso el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, esgrimió duras críticas contra el principal encargado de velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad civil del país, el presidente de la República, Gustavo Petro. El fiscal general fue tajante al referirse al programa recientemente inaugurado por el gobierno nacional que pretende pagarle dinero a los jóvenes para que dejen de delinquir. En vez de pensar en la gente de bien, en vez de pensar en la gente que hace las cosas bien, en vez de pensar en aquellos que requieren que les dé la mano amiga el Estado, básicamente van a regalarles a jóvenes delincuentes 1 millón de pesos mensuales para que puedan tomarle el pelo al Estado colombiano y seguir generando una situación de zozobra y violencia en el territorio nacional, dijo el fiscal general. Y es que este tipo de comportamientos y medidas gubernamentales han sido criticadas por su naturaleza permisiva con los grupos armados que delinquen y hostigan a la población civil mientras dilatan los procesos de diálogos de paz. Con el creciente número de masacres y líderes sociales asesinados en zonas dominadas por el ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, y secuestros mediáticos como el del padre del futbolista Luis Díaz, la voluntad de paz que dicen tener las guerrillas cada vez contrasta más con sus acciones. El fiscal general, una de las voces más firmes y contundentes a la hora de hacer control al actuar del gobierno, seguirá al frente de la Fiscalía hasta el próximo 13 de febrero. A partir de esa fecha tendrá que sucederlo una de las mujeres ternadas por el presidente Gustavo Petro. El fiscal general también se refirió al pronunciamiento del ELN en el que piden recursos para financiarse como condición para dejar de secuestrar. Dijo que el gobierno no debería seguir en la mesa de negociaciones donde no haya garantías para la población civil. Es una desfachatez del ELN, ya lo habíamos señalado inicialmente. Uno no puede sentarse en una mesa de negociación a que le garanticen cómo va a reemplazar el lucro criminal que ha tenido en los últimos años. Es decir, los colombianos de bien tienen que estar pensando en que van a sacar recursos de sus impuestos y hay otros que no participan en la mesa y dan diferentes posturas. Entonces yo creo que el gobierno lo que está haciendo básicamente es aplazar decisiones alrededor de lo que ocurre en esta mesa, sin darle certeza a los colombianos de que efectivamente eso va a aportar a la denominada paz total, dijo el fiscal general. El fiscal les reiteró que la denominada paz total no es otra cosa que una paz criminal en todo el territorio nacional y rechazó la propuesta del gobierno de darles 1 millón de pesos mensuales a miembros de bandas criminales a cambio de que dejen de delinquir. Atención. El fenómeno del aumento de partidos políticos en Colombia continúa sin freno. A la larga lista en los últimos días de este año se sumó uno más. El 20 de diciembre el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica al partido Soy Porque Somos de la vicepresidenta Francia Márquez. Con esta decisión Colombia cuenta con un total de 37 partidos políticos activos, una cifra que es alta si se compara con el promedio de colectividades que el país tuvo después de la reforma del 2009, un tiempo en el que había 16 partidos políticos. Las razones de tan sorprendente crecimiento son varias. Las hay benévolas, que pasan por lo establecido en el acuerdo de paz
que abrió las puertas para aumentar la participación política. Por ejemplo, se hizo énfasis en la necesidad de devolverles el reconocimiento político a aquellos movimientos que fueron víctimas de la violencia. Fundamentados en ese argumento, el nuevo liberalismo solicitó su personería y la Corte Constitucional le devolvió el reconocimiento como partido. Bajo esa sentencia, al menos 8 partidos más recibieron personería. Entre ellos están Verde Oxígeno, de la ex secuestrada Ingrid Betancourt, Movimiento de Salvación Nacional del asesinado Álvaro Gómez, Partido Comunista Colombiano, que fue perseguido por escuadrones de la extrema derecha, y la Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana, quien padeció el secuestro a manos del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Otra sentencia clave para entender este fenómeno fue la que le entregó la personería jurídica a Colombia Humana, usando como base el Estatuto de la Oposición. Por esa misma vía obtuvieron el reconocimiento Fuerza Ciudadana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Por otro lado, el umbral, que había servido para controlar el número de partidos, ha tenido un efecto contrario, pues se ha acogido la tesis de que la personería debe extenderse a los movimientos y partidos que superan el umbral en coalición. Con esa figura aparecieron independientes de Daniel Quintero, En Marcha de Juan Fernando Cristo y Ahora Soy porque Somos. La otra cara de la moneda muestra que crear un partido corresponde a una lógica de contar con una verdadera empresa electoral, clave para el otorgamiento de avales. Así, mientras que aunque algunos hablan de una alta expresión democrática, la alta cantidad de partidos puede ser un problema. Eduardo Pizarro León Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional y analista político, señala, por ejemplo, un número tan alto de partidos políticos afecta mucho la posibilidad de conformar tanto un partido de gobierno o una coalición de partidos de gobierno como una coalición de partidos de oposición. Esto explica resta coherencia porque hay múltiples intereses y visiones que afectan tanto la gobernabilidad como el carácter de la oposición política y sus funciones trascendentales. Juan Nicolás Garzón, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, coincide en que el aumento no es un síntoma de salud democrática, pues indica que tantos partidos no terminan siendo representativos. Los partidos tradicionales experimentan desde hace varios años un gran descrédito y lo que hay es una aparición de una atomización de las organizaciones políticas que representan sectores no tan grandes. Añade que además en el país se están creando partidos personalistas que giran en torno a una figura y no a una ideología, lo cual afecta la solidez de la representación que debieran tener. Ahora viene, Johan Mauricio Caldas, coordinador general del Observatorio Legislativo Compass, expone que este fenómeno puede tener repercusiones en la dinámica del Congreso, pues tanta multiplicidad de visiones puede dificultar los consensos legislativos, lo cual tiene estragos en los tiempos, discusiones y acuerdos en la gestión de proyectos. En ese sentido, Pizarro añade que el desdibujamiento ideológico afecta al Congreso porque no hay proyectos partidistas con coherencia. Por último, Caldas pone otro problema sobre la mesa, y es que según su visión, esta atomización favorece a clanes regionales, quienes pueden llegar a tener aún más poder y control de sus liderazgos políticos, toda vez que ahora se hacen independientes de sus candidaturas y avales. Para Pizarro León Gómez se necesita voluntad y una iniciativa de líderes políticos del país para reconocer el daño que le está haciendo a la democracia esa multiplicidad de partidos políticos. Señala que ante este callejón sin salida es necesario abrir el debate en el país para corregir el camino. Atención, última hora. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó en la mañana de hoy el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca. De acuerdo con la Jurisdicción Transicional, la política pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del acuerdo final para la paz. Para las salas de la JEP, Roldán ha incurrido en la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas a la gobernación por la JEP para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en ese departamento. Los magistrados consideraron que su ausencia de cuidado pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del acuerdo final para la paz. El caso en particular que tendrá a Roldán 2 días privada de la libertad por orden de la JEP
Se trata de audiencias entre la jurisdicción y la gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares. La gobernación del Valle, así como las de otros departamentos, se habían comprometido con la JEP de adelantar acciones para la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada. Para el pasado 28-29 de noviembre, la JEP citó a una audiencia a la gobernadora, quien delegó a uno de sus funcionarios para que asistiera. El objetivo de ese encuentro era evaluar el nivel de cumplimiento del desarrollo de planes integrales de atención a las víctimas de desaparición forzada, participativos y orientados al logro de la memoria y la verdad, para la satisfacción de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito de su territorio, y la inclusión en los mismos de las medidas de apoyo y cooperación. El funcionario delegado por Roldán fue Walter Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca. Pero después cambió de delegado y designaron a William Hernández Arias, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle, quien se presentó solo el primer día de audiencias, pero no el segundo, cuando le correspondía hablar a la gobernación del Valle. Al día siguiente, el hombre presentó una excusa en la que argumentaba su inasistencia por problemas lumbares, pero la JEP manifiesta que no se adjuntó incapacidad médica ni evidencia alguna de haber informado a la gobernadora sobre su imposibilidad para concurrir a la audiencia, para la cual fue delegado mediante decreto. Para la sección, a pesar de que hubo un delegado por parte de la gobernadora del Valle, eso no la libra de la culpa, pues según los magistrados se desentendió totalmente del tema, lo cual no podía ser. Asimismo, consideraron que las referidas fallas en la supervisión y control necesarios para su delegatario comprometen la responsabilidad de la mandataria departamental, motivo por el cual será destinada de una sanción correccional, la cual se determinará en 2 días de arresto inconmutable, según lo previsto en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, la JEP ordenó el arresto inconmutable de 5 días del señor William Hernández Arias, subsecretario de Convivencia y Seguridad del Departamento del Valle de Cauca, por su inasistencia al segundo día de la audiencia. Esa es la información más importante. Buen provecho en el almuerzo. Una feliz tarde. Permiso.